Voy a empezar un tema nuevo que va a ser el de electricidad y lo estoy haciendo porque en realidad no he podido encontrar muchos recursos buenos que ayuden a enseñar esto bien y además es un tema bastante abstracto por lo que es difícil enseñarlo y entonces por eso tenía ganas de intentar hacerlo yo. Y con lo que vamos a empezar es con las cargas eléctricas y para eso vamos a empezar definiendo lo que es una carga. Pero en realidad es difícil definirlo porque como dije es algo abstracto. Entonces en lo que nos tenemos que preocupar es que la carga va a ser una propiedad esencial y permanente de los electrones y protones. Es decir, no podemos imaginarnos, digamos, un electrón o un protón sin masa. Igual que no podemos entonces imaginarnos un electrón o un protón sin carga. Siempre lo va a tener. Ahora, como todos sabemos, actualmente hay dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. Y en realidad la forma en que se descubrió esto es bastante interesante y extraño en realidad. Lo que pasó fue que estaba Benjamin Franklin, que fue el que le dio estos nombres, y estaba haciendo experimentos en los que le daba una carga a un objeto y lo hacía interactuar con otro. Y basándose en el comportamiento que tenía cada objeto cargado con otros objetos, los clasificaba. Los que se comportaban de cierta manera, los llamó positivos y los que se comportaban de otra manera, los llamó negativos. Pero lo más interesante es que en este momento ni se sabía la existencia de electrones ni de protones y entonces esta asignación de nombres fue muy arbitraria. O sea, simplemente basándose en los comportamientos, digo, estos van a ser positivos y estos negativos. Fácilmente pudo haber sido al revés. Entonces, por lo menos a mí me parece bastante curioso que esto se haya originado así. Y ya más adelante, cuando se descubrieron los electrones y los protones, se vio que los electrones se comportaban como los objetos que Franklin había calificado como negativos y los protones como los objetos que había clasificado como positivos. Y así es como se llegó a la conclusión entonces de que los protones van a tener una carga positiva y los electrones una carga negativa. Y esto me lleva de hecho a la unidad fundamental de carga, porque hasta ahora o actualmente se cree que los protones y los electrones tienen la misma carga, con la diferencia de que tienen signos opuestos. Como dije, electrón negativo, protón positivo. Y esta unidad fundamental de carga la vamos a representar con la letra E. Y no voy a dar un valor exacto aún, porque no quiero ver que ni pensemos en cuánto es este valor ni nada, porque a veces cuando nos empiezan a dar muchos números y tenemos que resolver problemas, lo único que queremos hacer es agarrar los números y meterlos en una ecuación y esperar que nos salga una respuesta. Y eso es lo que quiero evitar. Quiero que nos enfoquemos más en el análisis de un problema, en llegar a la solución y que una vez que logremos hacer esto efectivamente, que ya nos preocupemos por meter valores. Lo único que voy a decir es que la unidad va a ser el Coulomb, que lo vamos a representar con la letra C. Igual no quiero hablar de esto hasta que no veamos la ley de Coulomb, pero sí vamos a ocupar saber que la unidad de esta unidad, la unidad de esta carga para los ejemplos que vamos a hacer. Y la carga entonces la podemos representar con el símbolo Q. Y vamos a decir que la carga va a ser entonces el número de protones por su carga más el número de electrones por su carga, que es menos C. Y esto entonces es el número de protones por su carga menos el número de electrones por su carga. Y entonces vamos a ver que la mayoría de los objetos van a tener una carga igual a 0. Es decir, Q es igual a 0. Y esto significa que el objeto es neutral. No significa que el objeto no tenga carga, lo que significa es que se balancea la positiva con la negativa. Ahora, vamos a ver una ley que se llama la ley de conservación de carga, que se parece bastante a la ley de conservación de energía. Y esto lo que nos dice es que la carga no puede ser ni creada ni destruida, pero sí se puede transferir de un objeto a otro. Pero lo más importante y la clave para esto es que la cantidad total de carga se mantiene constante. O sea, si tenemos dos objetos
y se transfiere la carga entre ellos, tenemos que saber que la carga total inicial de los dos va a ser igual a la carga total final de los dos. Y después vamos a aplicar esto en uno de los ejemplos, de hecho. Pero entonces, estoy hablando de que podemos transferir la carga. Pero ¿cómo es que pasa esto? Para entender esto, vamos a ver lo que es la ionización. Y voy a hacer un repaso aquí bien rápido de química. Acordémonos que en un átomo tenemos un núcleo con protones y electrones bien pegados. Y después tenemos una nube de electrones. Y siempre me cuesta dibujar círculos. Bueno, eso no es un círculo, pero no importa. Y en esta nube de electrones vamos a tener a un montón de electrones flotando por todo lado. Ahora, estos protones están muy pegados y separarlos va a ser muy difícil. Pero estos electrones, especialmente los que están más lejos, es más fácil separarlos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos aquí otro átomo con su nube de electrones? Y este electrón entonces se pasa a esta nube. Entonces, así es como se da la transferencia de carga. Y eso es justamente lo que tengo aquí, que la carga de un objeto puede cambiar como resultado de la transferencia de un electrón de una nube de electrones a otra. Y algo importante es que la carga se transfiere. Vamos a ver dónde escribo esto. Lo voy a escribir aquí abajo. La carga se transfiere por medio del contacto directo. Ok, entonces para que se transfiera la carga hay que tener contacto directo entre un objeto y otro. Si tenemos, no sé, una esfera aquí electrificada y acercamos nuestra mano, no es como que la electricidad va a brincar y nos va a electrocutar, no. Tenemos que hacer contacto, tocar la esfera para que se transfiera la carga. Pero entonces, estamos hablando, como vimos aquí, de que los electrones pueden pasar de un átomo a otro. Y eso es lo que causa la ionización, que es lo que tengo aquí. Y podemos tener dos tipos de iones, los iones positivos y los iones negativos. Entonces, un ion positivo tiene una carga de más E. ¿Qué significa esto? Significa, y bueno, de hecho, vamos a ver, apliquemos la ecuación que vimos antes. Acordémonos que la carga es el número de protones por su carga menos el número de electrones por su carga. Entonces, si queremos que esto nos dé más E, vamos a ver, no sé, digamos que tenemos 3 protones por su carga y tenemos 3 electrones por su carga y esto nos da 0. Tenemos un objeto neutral. Pero ¿qué pasa si en lugar de 3 electrones tenemos solamente 2 electrones? Veamos que nuestra carga es más E, que corresponde a lo del ion positivo. Entonces aquí podemos ver que un ion positivo ocurre cuando perdemos un electrón. Entonces, como los electrones son negativos y cuando perdemos uno, la carga de nuestro átomo se hace positiva. Y el ion negativo, entonces, veamos aquí otro ejemplo matemático. ¿Qué pasa si en lugar de 3 protones tenemos solo 2 protones? Y seguimos con 3 electrones. Vamos a tener una carga de menos E, lo cual corresponde al ion negativo. Entonces vemos que en este caso ganamos un electrón. Y con esto entonces estoy ya terminando ya con lo que quería cubrir. Y ahora lo que sigue es hacer algunos ejemplos.